Llevamos años escuchando que las desigualdades se están disparando en todo el mundo, que cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. O dicho en otras palabras, que una minoría de grandes oligarcas se está parasitando cada vez con más saña al resto de la población. Por eso, gracias a este tipo de mensajes, no resulta extraño que el ciudadano medio de cualquier país desarrollado probablemente crea que estamos viviendo en una era de estancamiento, crisis y decadencia, donde es necesario algún líder fuerte que revigorice a los países y que los vuelva grandes de nuevo. Una época dorada de la pobreza y de la desigualdad. Sin embargo, esperad un momento, porque esto no es del todo cierto. De hecho, es rotundamente falso. Tal cual como lo escucháis, una cosa son las percepciones y otra la realidad. ¿Qué pensaríais si de repente os contaran que la desigualdad en el mundo durante los últimos años, lejos de aumentar, se ha reducido? Seguro que muchos de vosotros pensaríais que es una broma, ¿verdad? Pues esperad un momento porque no es ninguna broma, es precisamente lo que ha ocurrido. Atentos. De acuerdo con un reciente informe elaborado por el mismísimo Thomas Piketty, el porcentaje del PIB mundial en manos del 1% más rico descendió del 22% en el año 2007 al 20,6% en el año 2016, su nivel más bajo desde 1997. Es decir, la desigualdad mundial de la renta se ubicó en 2016 en su nivel más bajo en las últimas 2 décadas. La desigualdad mundial, por tanto, no se está incrementando, al contrario, se está reduciendo. En gran medida, se está logrando este maravilloso resultado gracias a que las sociedades históricamente pobres, como por ejemplo la China o la India, se están desarrollando a pasos agigantados. Y sí, es verdad, en nuestro mundo los ricos son cada vez más ricos, pero los pobres también son cada vez más ricos. Sin embargo, aquí no terminan ni muchísimo menos todos los mitos que se suelen escribir cuando se habla de desigualdad. Desigualdad no es pobreza. A medida que el debate social ha ido cambiando, en el imaginario colectivo los conceptos de pobreza y desigualdad han terminado por fusionarse. Si hay pobres es porque somos desiguales y si la desigualdad aumenta es porque está aumentando la pobreza. Sin embargo, desigualdad y pobreza no son lo mismo. Veréis. Explico. La economía de mercado ha sido capaz en los últimos 200 años de incrementar las rentas de todos los ciudadanos. Según las estadísticas de Angus Maddison, en términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación y por tanto calculando o aproximando el poder adquisitivo real de los ciudadanos, hemos pasado de una renta per cápita mundial de $1.130 anuales en 1820 a una de 12.400 en 2010. Todo ello mientras la población global aumentaba desde alrededor de 1.000 millones de personas a más de 7.000. Dicho de otra forma, no solo tocamos a mucho más por cabeza, sino que somos muchas más cabezas. Que hayamos conseguido multiplicar por 11 la renta per cápita del conjunto del planeta muestra claramente que la economía no es un juego de suma cero y desde luego que la desigualdad no es lo mismo que la pobreza. Durante estos 200 años, algunos países, es verdad, han crecido mucho más que otros, de tal forma que hoy son mucho más ricos. Sin embargo, el resultado global es que hoy nuestro mundo es, con carácter general, muchísimo más rico de lo que lo era hace 200 años. Con independencia de si ha crecido o no la desigualdad, lo que sí se ha reducido con muchísima fuerza, como luego veremos, es la pobreza. Pero si queréis otro ejemplo, podemos echar un vistazo a los distintos modelos de sociedades que existen hoy en el mundo. Si lo hacemos, encontraremos sociedades muy igualitarias pero muy pobres y sociedades bastante desigualitarias pero muy ricas. Albania, Bielorrusia, Irak, Kazajistán, Moldavia, Tayikistán o Ucrania son sociedades con una distribución de la renta bastante más igualitaria que por ejemplo la de España, pero en cambio son mucho más pobres. Por otra parte, Singapur es una sociedad mucho más desigual que España, pero con una renta per cápita mayor para todos, insisto, para todos los quintiles de la distribución de la renta, es decir, para el conjunto de la ciudadanía. En Singapur, los más pobres tienen más renta per cápita que los más pobres de España, a pesar de que las diferencias entre los pobres de Singapur y los ricos de Singapur sean mayores que entre los pobres de España y los ricos de España. Estamos hablando, por tanto, de una cuestión muy importante y que no conviene olvidar lo que ya es sabido, es decir, que el bienestar de cada persona está estrechamente ligado con su nivel de renta. Es algo, además, bastante lógico, bastante comprensible. A mayor renta, mejor alimentación, mejor sanidad, mejor educación, más tiempo de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la prioridad debe ser crear riqueza, debe ser incrementar la renta del conjunto de la población.
Por cierto, desde un punto de vista empírico, si bien el bienestar de las personas sí depende de su nivel de renta, en cambio no depende en absoluto del grado de desigualdad de la sociedad en la que esas personas están residiendo. Atentos. ¿Igualdad y felicidad? En principio, cabría pensar que la desigualdad necesariamente ha de tener un impacto negativo sobre el bienestar de las personas, especialmente sobre aquellas con un menor nivel de renta. Y no porque, como hemos visto, la desigualdad implique pobreza, ya hemos visto que puede ser así o no, sino porque incluso aquellas personas que tienen cubiertas todas sus necesidades vitales pueden sentirse frustradas si son relativamente más pobres que otras. Eso es lo que se conoce como ansiedad por el Estado. Sin embargo, hace poco tiempo, los sociólogos Jonathan Kelly y Maria Evans hicieron un estudio sobre más de 200.000 personas integradas en 68 sociedades distintas para conocer precisamente cuál era la relación entre igualdad y bienestar. ¿Y cuál fue el resultado? Pues uno bastante sorprendente. En el conjunto del planeta, la desigualdad no es que tenga efectos negativos sobre el bienestar de una persona, sino que incluso posee efectos positivos. Veréis, el resultado puede parecernos completamente contraintuitivo, pero vamos a tratar de explicarlo. Según el estudio, en los países desarrollados, la desigualdad social tiene una influencia bastante irrelevante sobre la felicidad. Es decir, el nivel de desigualdad que existe en España, en Francia o en Alemania no tiene un impacto muy claro sobre el bienestar de españoles, franceses o alemanes. Por cierto, un apunte, lo que en cambio sí influye en la felicidad son otras variables como el empleo, la educación o la salud. Por eso, cuando un gobierno pone en marcha políticas redistribucionistas que afectan, por ejemplo, a la actividad económica o a la creación de empleo con la excusa de combatirla. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.